Vamos a realizar un ejemplo de diseño analítico de la leva, suponiendo que en este caso los requerimientos de la leva son los siguientes. Se requiere que se eleve 50 milímetros en 1.5 segundos, siguiendo un esquema de velocidad constante. Luego se requiere que se mantenga en 2 segundos, que haya un retorno en 2 segundos por medio de un movimiento cicloidal. Luego se mantenga ahí por un periodo de 0.75 segundos, o sea, en la parte más baja, y de ahí se repite la secuencia. O sea, estos son los 3 movimientos que se requieren con velocidad constante de ascenso, de retorno con movimiento cicloidal y de tensión por 0.75 segundos. Se recomienda usar un diámetro base de 200 milímetros girando en sentido antihorario. Bien, entonces vamos a hacer el primer paso para la solución, es calcular el tiempo total para completar un ciclo completo. Entonces sabemos que fueron 3 periodos de movimientos, que fueron de 1.5, 2 y 0.75 segundos, resultando un total de 4.25 segundos todo el recorrido. Con esto podemos calcular la velocidad angular, recordando que esta debe ser constante. Entonces, si queremos en revoluciones, en una revolución, y sabiendo que es un sentido horario, el giro, entonces la velocidad va a ser de una revolución en el tiempo total de 4.25, nos va a quedar así, 0.2352 revoluciones por segundo, la velocidad angular constante, o en RPM serían 14.11. Generalmente, pues en los cálculos vamos a tener que usarlo en radianes por segundo. Entonces, usando esta conversión a radianes por segundo serían 1.4778 radianes por segundo. Esto aseguraría que completaríamos una revolución en los 4.25 segundos requeridos. El siguiente paso es el cálculo de los intervalos de rotación. Entonces, como velocidad angular tenemos que es el cambio de θ con respecto al tiempo. Cada intervalo vamos a manejarlo como el ángulo beta, y en este caso tenemos 3 periodos, por lo tanto beta va a ser omega t. Entonces en el primero vamos a multiplicarlo por el tiempo que se requiere de 1.5, la velocidad angular, resultando 0.3528 revoluciones, y así para cada uno de los 3 periodos de tiempo. Esto en grados significa que en el primer periodo se recorren 127 grados, en el segundo 169 grados y en el último 63 grados, sumando a los 360 grados de todo el recorrido. En el siguiente paso vamos a ir usando las ecuaciones que nos dicen los requerimientos para cada intervalo. Entonces vamos a empezar con el primer intervalo, que nos dice que es un ascenso hasta 50 milímetros en un periodo de 1.5 segundos con el esquema de velocidad constante. Sabemos que en ascenso la ecuación que rige en velocidad constante es esta, siendo entonces ahora para el primer periodo esta ecuación, donde beta es omega por tiempo 1 y θ es omega t, eliminamos las omegas y todo vamos a dejarlo en función del tiempo. Entonces, sustituyendo h como 50 y el tiempo 1.5, esta sería la ecuación de ascenso para este primer periodo de 0 a 1.5. El segundo periodo de movimiento es un retorno en 2 segundos con un esquema de movimiento cicloidal. De ese movimiento cicloidal tenemos que usar la fórmula de descenso de movimiento cicloidal, que es esta, donde h va a ser la altura que
teníamos originalmente de 50, beta, el periodo que marca para el tiempo de 2 segundos, subiendo beta como omega t2 y teta como omega t, todo el tiempo total. Esto nos deja todo en función del tiempo, y estudiando los valores numéricos de h2 y t2, resulta que esta es la ecuación que regiría el descenso para el periodo de 0 a 2 segundos. El último periodo es una detención de 0.35 segundos, o sea, en la parte más baja se va a quedar a esa misma altura, o sea, es una constante a 0, resultando esta nuestra ecuación que rige ese descenso en un periodo de 0 a 0.75 segundos. Entonces, resumen, tenemos 3 ecuaciones en estos periodos, válidos solamente en estos periodos, y que van a regir todo el diagrama de desplazamiento. Eso usando estas ecuaciones, vamos a usar 2 programas, uno de alto nivel, que es el Octave, la versión gratuita de MATLAB, y vamos a usar uno de aplicación general, que es el Excel, para graficar el diagrama de desplazamiento y también obtener el perfil de la leva. Entonces vamos a empezar con el Octave. En el Octave se declara aquí como el diámetro del círculo base, se establecen los tiempos 1, 2 y 3, se obtiene el tiempo total y se establece también la velocidad angular en radianes por segundo. Iniciamos contador y vamos a usar un ciclo for basado en el tiempo. El tiempo vamos a hacerlo de 0.01 a 0.01 hasta llegar al tiempo total. Vamos a incrementar el contador y de ahí vamos a ir guardando en nuestro en memoria lo que es el tiempo, y de ahí vamos a ir clasificando. Si el tiempo está entre 0 y tiempo 1, entonces aplicamos la primera fórmula de velocidad constante. Si el tiempo está entre el tiempo 1 y el tiempo 1 más 2, entonces ocupamos el descenso cicloidal. Y por último, si el tiempo ya es el restante, vamos a usar el de posición constante a 0. Con esto vamos almacenando los desplazamientos en esta variable con el tiempo, para que luego pasemos a graficarlos en este gráfico horizontal T y desplazamiento S, para que al final esta sería la gráfica que nos quedaría. Como vemos, de 0 a 1.5 tenemos el de movimiento, el de velocidad constante. De 1.5 hasta 3.5 tenemos descenso de movimiento cicloidal, y por de ahí lo que resta sería detenimiento a 0. En Excel sería lo mismo, excepto que aquí pues tenemos que usar celdas. Entonces aquí vamos a hacerlo de punto 25 en punto 25, las divisiones del tiempo, y aquí lo que vamos a ir haciendo es estudiar las ecuaciones de 0 hasta 1.5, hasta acá. Metemos la ecuación de velocidad constante, luego de 1.35 hasta 3.5 obtenemos las ecuaciones de descenso en cicloidal, y ya lo restante es constante con 0. Esto al final también obtenemos la misma gráfica. Ahora el último paso, que es el dibujo del perfil de la leva. Entonces hay que recordar aquí que una vez que ya tenemos las ecuaciones que rigen el movimiento, entonces lo que necesitamos encontrar es, usando este desplazamiento que tenemos con el radio base, lo que vamos a encontrar ahora son las coordenadas de este perfil por cada valor de giro que haya. Quiere decir que, por ejemplo, para un punto cualquiera del perfil de la leva, va a ser entonces su coordenada en X, va a ser la función seno de
esta hipotenusa, que es RB más S, que RB es el radio, es el diámetro entre 2, más S el desplazamiento, la ecuación de desplazamiento, por el seno de teta. Por el otro lado, la coordenada en Y va a ser la función coseno de la misma longitud, RB más S, o el diámetro entre 2 más S, por el coseno de teta. Estas son las dos fórmulas que vamos a usar, donde aquí en S es donde vamos a meter la función correspondiente al periodo del tiempo. En este caso serán 3 periodos de tiempo. Entonces vamos a empezar con la elevación a 50 milímetros, donde tenemos esta la ecuación, S1, válido solamente de 0 a 1.5, la metemos en nuestra ecuación de las coordenadas, y entonces desarrollando tendríamos estas dos, las ecuaciones válidas entre 0 y 1.5 para las coordenadas. En el caso del retorno, siguiente periodo, de igual manera, usando la ecuación que tenemos de S para el momento cicloidal, siguiéndola en nuestra ecuación de coordenadas y desarrollándola, tendríamos estas dos ecuaciones válidas de 0 a 2 segundos. Por último, la detención sería 0 directamente. Eso se quedaría con el mismo radio del base multiplicada por el seno de omega t, solamente de 0 a 0.75. Entonces, en resumen, tendríamos estas tres coordenadas en los periodos de tiempo respectivos. Estas ecuaciones, de igual manera, las podemos meter a un programa de Octave en nuestro mismo ciclo for que ya hemos hecho anteriormente. Las agregamos en cada periodo. O sea, ya tenemos S calculado para cada periodo. Nada más extendemos nuestras coordenadas X y Y. Igual las guardamos en variables de memoria. Cada periodo. Una para lo que es el periodo de ascenso, de descenso y de tensión. Y nada más agregamos otra figura donde vamos a obtener la gráfica del ploteo de las coordenadas X y Y que ya fueron almacenadas en el ciclo for para mostrar la curva del perfil de relieve. Entonces aquí ya tendríamos nuestro perfil de relieve, viendo que aquí está el origen y de aquí a acá son los 100 de radio o 200 de diámetro del círculo base. De igual manera, esto se puede hacer también en Excel. Entonces sería agregar dos columnas para las coordenadas X y Y con las fórmulas correspondientes, sabiendo que este es el desplazamiento que necesitaremos jalar en las fórmulas para cada columna, y de igual manera tendríamos nuestra gráfica del perfil de relieve.